Saludos a todos. A nombre del grupo 8A del curso de Parasitología Médica de la base 16 de la carrera de Medicina Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, nos complace presentarles este pequeño documental sobre la Taenia solium. Pero, ¿qué es la Taenia solium? En primer lugar, es un enteroparásito, es decir, su hábitat es el intestino delgado. En segundo lugar, es un cesto de hermafrodita, lo que quiere decir que es un gusano aplanado. También llamándose solitaria o tania solitaria, tiene como hospedero intermediario natural al cerdo y como hospedero intermediario accidental al hombre, el cual además va a ser su hospedero definitivo. ¿Por qué es importante saber sobre la Taenia solium? Esto es debido a que dentro del organismo humano produce una enfermedad llamada cisticercosis humana, la cual es debido a la larva de este parásito. La cisticercosis humana, junto con otras características de este parásito, van a ser detalladas a continuación. Primero hablaremos sobre la morfología y la morfología de la tenia adulta. La tenia adulta puede llegar a tener una longitud de entre 1.5 a 5 metros. No presenta dimorfismo sexual, ya que, como se mencionó anteriormente, es hermafrodita. Además, se mencionó que era un céstode, es decir, un gusano aplanado, como una cinta. El cuerpo de la forma adulta presenta tres porciones: la cabeza o escólex, el cuello y el cuerpo o estróbila. Primero, el escólex. El escólex tiene forma globulosa, tiene un diámetro promedio de 1 milímetro. Además cuenta con un rostelo que presenta 4 ventosas y una doble corona de gancho. Luego tenemos el cuello. El cuello del Taenia solium es corto y delgado y mide aproximadamente entre 5 a 10 milímetros. Después del cuello tenemos al cuerpo o estróbila, el cual está conformado por cientos de segmentaciones que también son llamadas proglótidos. En el cuerpo de la tenia podremos encontrar tres clases de proglótidos: los proglótidos inmaduros, los maduros, siendo estos últimos los que posean características más fáciles de reconocer. En primer lugar, tienen un diámetro anterior-posterior mayor que el transversal. Además, presentan menos de 13 ramas uterinas laterales, que contienen embriones cubiertos por capas de queratina. Ahora nos falta hablar sobre el estadio larvario de la Taenia solium, que también se le llama cicicerco. Microscópicamente podemos observar que presenta ya características muy similares a su forma adulta, y macroscópicamente podemos ver que son como membranas translúcidas, las cuales pueden presentar una mancha blanca, que es la invaginación del escólex. Vamos a hablar del ciclo biológico de Taenia solium, o sea, de cómo es que este parásito vive y se reproduce a expensas de un hospedero intermediario, que suele ser el cerdo, y de un hospedero definitivo, que suele ser el hombre. Para hablar del ciclo biológico, empezaremos por los orígenes, es decir, por el huevo. Aquí tenemos al cerdo, principal hospedero intermediario. ¿Cómo se infecta? Mediante su comida. El cerdo va a comer y en su comida podemos encontrar los huevos. El cerdo ingiere los huevos y estos atraviesan su tracto digestivo. Pasarán por el esófago y llegarán al estómago, en donde por acción de los jugos gástricos eclosionan y liberan los embriones hexacantos. Este embrión viajará por el intestino, atravesará la pared del mismo para llegar al torrente sanguíneo, en donde llegará hasta un músculo para continuar su desarrollo como cisticerco. El cisticerco continúa en el músculo del cerdo y después en su carne. Cuando una persona come carne de cerdo mal cocinada o mal lavada, ingiere junto con la carne los cisticercos. Estos cisticercos atraviesan el tubo digestivo de la persona y maduran en el intestino, convirtiéndose en adultos. El adulto vive en el intestino del hombre, alimentándose de la comida de la persona por difusión. El adulto libera proglótidos grávidos junto con las heces para que de él salgan los huevos. Y es a través de las heces humanas donde se van a liberar los huevos al ambiente si se practica el fecalismo. Y el ciclo vuelve a empezar. Según la OMS, Taenia solium es la causa del 30% de los casos de epilepsia en muchas zonas endémicas donde hay cerdos en libertad cerca de donde viven las personas.
y más del 80% de las 50 millones de personas afectadas en el mundo por epilepsia viven en países de ingresos medianos y bajos. Los huevos ingeridos de Taenia solium eclosionan en el intestino y las oncosferas penetran la mucosa, llegan al sistema circulatorio y se establecen en los tejidos, donde se desarrollan hasta cisticercos generando inflamación a su alrededor. Las ubicaciones más frecuentes son el músculo esquelético, el ojo, el corazón, el tejido adiposo subcutáneo y el sistema nervioso central. La presencia extraneurológica suele ser asintomática. Si se alojan en el sistema nervioso central se denomina neurocisticercosis y los síntomas dependen de la respuesta inflamatoria del hospedero, de la localización de los cisticercos y del número de los mismos. La neurocisticercosis puede ser de forma meningea si los parásitos se localizan en el espacio subaracnoideo, parenquimatosa si se encuentran en el mismo tejido nervioso o ventricular. En la forma parenquimatosa se observan principalmente vesículas de entre 0,5 y 1 centímetros, mientras que en las formas meningea y ventricular los parásitos son frecuentemente multilobulados. A esto se le denomina forma racemosa. Los quistes tienen 4 etapas de vida. La primera etapa, vesicular, se caracteriza porque la membrana del metacesto es delgada, friable y transparente, y contiene a la larva invaginada de medio milímetro de tamaño. En la segunda etapa, denominada coloidal, el quiste se encuentra adherido y el contenido tiene aspecto lechoso, consistencia gelatinosa y su membrana presenta hialinización. Esa etapa es la que genera mayor inflamación. En la etapa nodular granular el contenido es granujiento y la membrana propia no se distingue con facilidad. Hay abundante infiltrado de polimorfonucleares en el interior en la forma parenquimatosa. La última etapa, nodular calcificada, se caracteriza porque el nódulo ha disminuido su tamaño hasta aproximadamente la mitad y se encuentra endurecido y totalmente calcificado. Tampoco hay mucha respuesta inflamatoria. El infiltrado inflamatorio generalmente está compuesto de linfocitos, plasmocitos y eosinófilos. Además, en la forma parenquimatosa, el tejido nervioso presenta macrófagos, células gigantes multinucleadas y astrogliosis. Al eliminar el parásito se reduce la respuesta inflamatoria, quedando solo la astrogliosis. En la meningitis basal cisticercósica también puede observarse inflamación perivascular intensa y necrosis fibrinoide de las arteriolas. En cuanto a las manifestaciones clínicas, la forma parenquimatosa es más benigna. Hay una involución rápida de los parásitos, los cuales se encuentran casi siempre en la sustancia gris del tenencéfalo y se caracteriza por epilepsia tipo parcial o tónico-clónica generalizada. En casos graves, hipertensión endocraneal sin hidrocefalia. Las otras dos formas se consideran severas. El parásito puede evitar el drenaje líquido cefalorraquídeo y originar hipertensión endocraneal con hidrocefalia. También puede dañar los pares craneales dando lugar a síntomas como neuralgia del trigémino y disminución de la agudeza visual. En el ventrículo genera ependimitis granular. La acción patógena de este parásito en el hombre se expresa de dos formas, y esto va a depender del estadio que lo parasite. Cuando es el estadio larvario, el cisticerco, el que parasita al hombre, estamos ante la cisticercosis. En cambio, cuando estamos ante el estadio adulto, el que parasita, estamos ante la teniasis. Hemos visto anteriormente la afectación del cisticerco. Este va a penetrar la mucosa, se va a alojar en diferentes tejidos y va a causar diferentes sintomatologías. Esto se da por la ingestión accidental del huevo de la Taenia solium. En cambio, en el caso de la teniasis, se diferencia porque la adquisición de esta parasitosis ya no es por la ingesta del parásito en estadio huevo, sino por la ingesta de este, pero en estadio larvario, es decir, el cisticerco. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo uno se come una larva? ¿Cómo es eso posible? Pues como hemos visto en el ciclo biológico, para que esto suceda, el parásito se va a alojar en un hospedero intermediario, que el hombre va a utilizar de alimento. Estamos hablando del cerdo. El cerdo come el huevo del parásito. El huevo se va a transformar en larva, este va a penetrar la mucosa del cerdo y se va a dirigir a distintos tejidos del cuerpo del cerdo. El hombre, sin darse cuenta, come la carne del cerdo con cisticercos y se parasita. De esta manera es que las larvas son ingeridas por el hombre y ocasionan en él la teniasis. Después de la ingesta de la carne porcina, cruda o mal cocida que contiene las larvas enquistadas, estas van a pasar por el proceso de digestión del estómago e intestino de la persona y el escoles del parásito e vagina. Con las ventosas y ganchos que tiene la Taenia solium, esta se va a adherir a la mucosa del yeyuno y va a madurar hasta su forma adulta en el transcurso de 5 a 12 semanas, en las que alcanza una longitud de 1.5 a 8 metros. Después de 3 a 4 meses, esta empieza a eliminar proglótidos grávidos. Ese es el momento en que la infección es conocida como teniasis. La teniasis es habitualmente asintomática, al grado que algunos individuos infectados ni siquiera se percatan que la padecen y podrían vivir infectados toda su vida. Sin embargo, también hay quienes presentan signos y síntomas
comunes y poco específicos. En ellos es posible observar nerviosismo, insomnio, anorexia, pérdida de peso, dolores abdominales, diarrea, estreñimiento, dolores epigástricos, y también es frecuente el prurito anal y síntomas alérgicos. Ha habido algunos casos que se ha comunicado de obstrucción intestinal y perforación intestinal con peritonitis secundaria. La teniasis es una enfermedad exclusiva del hombre. El hombre generalmente es portador de una sola tenia, por lo que comúnmente se le denomina tenia solitaria. Epidemiología de la Taenia solium. La infección por Taenia solium es endémica en la mayor parte de los países de África, Asia, América Central y Sudamérica, siendo los más resaltantes México, Chile y Perú, aunque también se suelen encontrar casos en países de Europa. Por ser una parasitosis que se adquiere por contaminación fecal humana, predomina en las regiones menos desarrolladas y en estas mayormente en las zonas rurales, en donde se crían y sacrifican cerdos con mayor frecuencia y sin control sanitario. Se calcula que existen 50 millones de personas con estas parasitosis, y de estas más de 2 millones de personas albergan el parásito adulto. Por el incremento de los viajeros procedentes de los países endémicos, ha venido incrementándose la frecuencia en países desarrollados, ejemplo, países como Canadá, Estados Unidos, aunque aún siendo su prevalencia 2 veces menos que en los subdesarrollados. Ahora veremos algunos datos estadísticos. La neurocisticercosis se ha comprobado en 16 países de América Latina y afecta aproximadamente a 300.000 personas. En un estudio de 1.336 casos de autopsias con neurocisticercosis en América Latina, se encontró que el 53% presentaron síntomas neurológicos, mientras que el 47% fueron asintomáticos. La edad de los pacientes varía de 14 meses a 80 años, siendo menores de 10 años el 8% y entre 10 a 50 años el 76% de los casos, estudio en donde también se vio un ligero predominio en hombres. En Perú esta enfermedad se presenta en el 10% a 12% de las consultas neurológicas y la prevalencia es muy alta en zonas rurales andinas, donde la frecuencia de cisticercosis porcina es de 30 a 60%. Diagnóstico inmunológico de Taenia solium. El diagnóstico para Taenia solium se hace mediante la prueba de Western blot, utilizando antígenos del líquido vesicular de la larva. La primera técnica inmunológica empleada en el diagnóstico de la cisticercosis fue la reacción de fijación del complemento. Posteriormente se usó la inmunoelectroforesis, la doble difusión, la hemaglutiración pasiva y la inmunofluorescencia indirecta. Estas técnicas tienen baja sensibilidad debido a que requieren altas concentraciones de anticuerpos en los líquidos biológicos. Posteriormente se usó la técnica de ELISA con mejor sensibilidad que las técnicas antes mencionadas. Sin embargo, su especificidad es baja debido a que se producen reacciones cruzadas en los sueros de pacientes con otras parasitosis. Esto también ocurre con la reacción de fijación del complemento, ya que se han descrito reacciones cruzadas con meningoencefalitis tuberculosa, encefalitis viral y sífilis. Desde principios de 1990 se viene empleando la técnica de electroinmunotransferencia, o Western blot, que utiliza antígenos purificados por cromatografía de afinidad en el diagnóstico de la cisticercosis. Esta técnica tiene mayor especificidad que las otras, sin afectar su alta sensibilidad. En el Perú se estandarizó la técnica de Western blot con antígenos de fluido vesicular de la larva de Taenia solium, con una sensibilidad del 91% y una especificidad de 100%, la cual es usada como ayuda diagnóstica y para realizar estudios epidemiológicos. Esta técnica, debido a su alta especificidad, puede ser aplicada a cualquier tipo de población, especialmente en zonas endémicas, donde la cisticercosis no es el único problema, sino que existen infecciones por otros helmintos, que dan reacciones cruzadas cuando se utilizan con otras pruebas serológicas, por ejemplo, la esquistosomiasis, himenolepiasis e hidatidosis. La prueba es eficiente y de bajo costo, susceptible de prepararse en países en vías de desarrollo, constituyendo una buena alternativa para el diagnóstico serológico y para estudios epidemiológicos de la cisticercosis. Prevención. Para prevenir la cisticercosis se deben tomar las siguientes precauciones. 1. Lávese las manos con agua tibia y jabón después de ir al baño, cambiar pañales y antes de manipular o servir alimentos. 2.
Eduque a los niños sobre la importancia de lavarse las manos para prevenir las infecciones. 3. Lave y pele todas las frutas y legumbres crudas antes de comerlas. Evite comer frutas y legumbres crudas que no se puedan pelar cuando se visite a países de desarrollo. Y por último, cuando visite un país en desarrollo, beba solo agua embotellada o hervida por 1 minuto o bebidas gaseosas burbujeantes, enlatadas o embotelladas. No tome bebidas dispensadas por fuentes, ninguna bebida con cubos de hielo. Y filtre el agua a través de un filtro de 1 micrón o menos. Y disuelva pastillas de yodo en el agua filtrada.